Hola, mi nombre es Fount Schultz. Voy a compartir con ustedes algunas enseñanzas que están relacionadas al Antiguo Testamento, mientras buscamos a Jesús y a su Padre en el Antiguo Testamento. Yo recibí mis diplomas, licenciatura en estudios del Nuevo Testamento en griego, maestría en griego e historia de la Iglesia, y doctorado en estudios del hebreo, todo en universidades del Estado, y usé eso para mi propio entendimiento de la Escritura, para tener como respaldo las lenguas, la literatura, la historia, etc. Ahora, yo nací de nuevo cuando tenía 8 años, justo antes de mi 9º cumpleaños, y fui lleno del Espíritu Santo cuando tenía como 21 años, justo antes de mi 21º cumpleaños. Y en ese tiempo el Señor me llamó para enseñar su palabra. Y desde ese momento en adelante he estado buscando oportunidades para predicar su palabra y enseñar. Enseñé la Biblia en colegios por 40 años, pero ya había estado enseñando y predicando por 10 años antes de eso. Y esa experiencia me coloca en una posición de poder compartir con ustedes algunas enseñanzas de la Escritura. Mayormente estaremos viendo al Antiguo Testamento. Jesús hizo una declaración en el capítulo 5, versículo 39 de Juan. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y al mirar al Antiguo Testamento, estamos buscando a Jesús mismo. Pero más que eso, estamos buscando a su Padre, porque Jesús también dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y al ver al Antiguo Testamento y tratar de entender, Jesús está ahí. También necesitamos reevaluar nuestra idea de quién es el Dios del Antiguo Testamento. Hay mucha gente que piensa que Él era un Dios enojado y que estaba molesto con todos, y que Jesús vino a protegernos de Él. Pero Jesús mismo dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre es el que mandó a Jesús, porque Él no condena al mundo, pero Él quiere salvar al mundo. Y vamos a tratar de encontrar al Padre amoroso y al Hijo Jesucristo en los estudios del Antiguo Testamento que estaremos haciendo. Nuestro tema es Jesucristo, escondido en profecía. Y estaremos viendo a la Biblia específicamente como una serie de historias. La Biblia no fue escrita como un texto de teología. Aunque la teología está ahí, la Biblia son historias. Hay historias acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Hay historias acerca de David y hay historias acerca de Salomón. Historias del Nuevo Testamento acerca de Jesús, acerca de Pablo. La Biblia es historias porque Dios quiere presentarse a sí mismo y su camino en forma de historias. Y estaremos viendo a las historias de Dios en el Antiguo Testamento. Y al estudiar la historia del Antiguo Testamento, estaremos viendo específicamente la historia de Dios buscando al hombre. Hay mucha gente que piensa que se trata del hombre buscando a Dios, pero los hombres del Antiguo Testamento no estaban buscando a Dios. La mayoría de la gente en el Nuevo Testamento, y aún en nuestro día hoy, ellos no están buscando a Dios, Dios los está buscando. Es la historia de Dios buscando compañerismo con el hombre. Ese es el mayor propósito de Dios al involucrarse en la historia del desarrollo de la humanidad. Pero hay historias de hombres, como notamos, Abraham, Isaac y Jacob, David y otros. Pero estas, por lo general, son historias acerca del hombre buscándose a sí mismo. No son del hombre buscando a Dios, excepto por pocas excepciones. Y estaremos viendo eso y notando la diferencia. Pero la historia principal del Antiguo Testamento es realmente la historia de la larga y sufrida misericordia de Dios. La larga y sufrida misericordia de Dios. Dios estuvo dispuesto a sufrir mucho con el hombre para sacarlo del hoyo que él cavó para sí mismo, a ese lugar donde podemos tener compañerismo con él
y estar con Él. Y estaremos viendo la historia de la larga y sufrida misericordia de Dios. Primero que nada, estaremos viendo la historia de la creación, estaremos viendo la idea de elección, que significa cuando Dios escoge a alguien en particular, por una cosa particular. Elección sin propósito. Lo siento, elección tiene un propósito en la historia de eso que estamos teniendo, y estaremos mostrando eso. Y la historia que vemos en el Antiguo Testamento es la historia, como dijimos, de Dios buscando al hombre. Pero esta historia fue escrita por hombres que conocían a Dios y quienes recibían revelación de Dios. De hecho, aún en el Nuevo Testamento, encontramos una declaración, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y Dios dio aliento al hombre, y de ese aliento de Dios, en el hombre, quienes escribieron estas Escrituras, tenemos lo que llamamos la palabra de Dios inspirada, en forma de escritura. Y estaremos viendo a la historia, pero de la perspectiva de los profetas. Los profetas básicamente escribieron las secciones históricas del Antiguo Testamento. Quiero decir un poco acerca de eso, pero primero, si usted va conmigo a Isaías capítulo 6, Isaías dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es un texto con el que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados. Está la presencia del ángel, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y la primera cosa acerca de un profeta es cuando un hombre ve a Dios. Un profeta no sale con ideas y después trata de decir, Dios está en esto. Primero que nada, un profeta tiene una relación con Dios, tiene una experiencia con Dios. Vi yo al Señor. Y hay muchos santos del Antiguo Testamento quienes realmente tuvieron experiencias con Dios. Ellos son los que Dios buscó y quienes recibieron la invitación de Dios para ser parte de su vida de Dios. Entonces tenemos a Isaías aquí haciendo la declaración de cómo surge lo profético. Primero que nada, el profeta ve a Dios. Después él dice, ¡ay de mí, siendo hombre inmundo de labios! La segunda cosa que el profeta ve es a él mismo en la luz de lo que ha visto en Dios. Y cualquiera que no ve en sí mismo algunos asuntos que necesitan ser resueltos, es que aún no ha visto claramente a Dios. Isaías vio a Dios, y de esa visión de Dios está muy claro. Él ahora se ve a sí mismo en la luz de la santidad de Dios. Ahora, la tercera cosa que vemos aquí en Isaías capítulo 6 es que Isaías dice, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y el profeta ve a Dios y su santidad. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y él se ve a sí mismo en la luz de la santidad de Dios. Una evaluación verdadera de sí mismo. Y después ve a la gente a su alrededor en la luz de la santidad de Dios. Ahora, hay muchos que piensan de sí mismos que son profetas, quienes usan su propio juicio para juzgar a otra gente y decirles lo erróneos que están, pero ellos no lo están viendo de la perspectiva de la santidad de Dios. Ellos están viendo a través de su propia perspectiva por algún entrenamiento religioso que hayan tenido. Y vi yo al Señor, primero que nada, me vi a mí mismo, un hombre de labios inmundos, en la luz de la santidad de Dios. Y veo lo que está sucediendo en la historia a mi alrededor, en la luz de la santidad de Dios, y todos necesitamos mucha ayuda. Y la perspectiva profética es en estas tres formas. Primero, el profeta ve a Dios, se ve a sí mismo, y ve la historia de la gente a su alrededor en luz de la santidad de Dios. Y empieza a hablar eso, respirado, soplado, inspirado por Dios, es como lo llamamos. Inspirado por Dios, empieza a hablar con respecto a lo que vio, y realmente es más correcto decir con respecto a lo que Dios le mostró. No es suficiente ver algo si Dios no es el que lo está mostrando. Entonces el profeta ve a Dios, él se ve a sí mismo, y él ve a otros, pero él lo ve porque Dios se lo ha mostrado. Y esto es lo que llamamos inspiración
divina. Ahora vamos a tener lo que yo llamo un enfoque histórico. En otras palabras, vamos a trazar la historia de Dios buscando al hombre. Y la mayoría de estos hombres rebelándose contra Dios mientras avanzan hacia la cosa que Dios planea para el futuro, y abriremos eso mientras nosotros avanzamos. Entonces, un enfoque histórico. Ahora, hay elementos básicos en la historia en los que vamos a poner atención. Esto no es un estudio de la historia, es un estudio de la santidad de Dios y su llamado a un pueblo santo, tratando de llamar y desarrollar un pueblo santo. Y cuando vemos los elementos de la historia, el primer par de elementos que vemos son tiempo y lugar. Todo en la historia hay un tiempo y hay un lugar. Sucede en algún lugar en un tiempo en particular. Entonces está el tiempo y el lugar. Pero lo que estaremos viendo, nuestro interés en el tiempo no es tanto la fecha del calendario, aunque hay fechas de calendario que pueden ser establecidas. Nuestro interés es en el concepto del tiempo santo, tiempo en el que Dios está presente en el tiempo. Y un lugar santo no es alguna montaña allá donde Dios hizo algo una vez. Un lugar santo es donde Dios está presente ahora. Veremos muy brevemente a la historia de Moisés yendo a la montaña donde el arbusto ardía. Y ese fue un lugar santo. Quita tu calzado. El lugar en que tú estás, tierra santa es, Dios dijo a Moisés. Pero si pudiéramos ir e identificar ese lugar hoy, ese lugar no es santo hoy, porque Dios no estaba manifestando su presencia ahí de la forma que Él lo hizo en ese día. Y nuestro interés en el tiempo es el tiempo santo. Y nuestro interés en el lugar no es la locación específica geográfica. Aunque hubo locaciones geográficas definitivas, nuestro interés es en el lugar santo, el lugar donde Dios está obrando su voluntad. Y el siguiente par de cosas que notamos que son parte de la historia es la persona que está involucrada en la historia y el evento, lo que sucedió realmente, la persona y el evento. Y una vez más, nuestro interés no es tanto en el hombre, pero en la santidad. En otras palabras, la persona real en el Antiguo Testamento, quien está involucrado en los eventos reales del Antiguo Testamento, es Dios mismo. Dios es la persona, y la presencia de Dios en el tiempo, la presencia de Dios en un lugar, y aquí es la presencia de Dios ante una persona o la presencia de Dios en una persona. Y veremos ambos asuntos al empezar a ver la historia de la relación entre Dios y el hombre durante este tiempo de la historia. Entonces hay una persona y hay un evento. La persona está involucrada haciendo cosas particulares y están pasando cosas. Y después, la tercera categoría que tenemos, yo la llamo poder, gracia y efecto. Ahora, yo pienso en poder, solo piense en la dinamita o alguna clase de explosión, algo que tiene el potencial de explotar. Ese es el poder. Pero después, cuando eso realmente explota, eso produce un efecto. Si alguna vez ha podido ver la explosión de algo a distancia, como en víspera de Año Nuevo, cuando encienden los juegos pirotécnicos, mucha gente los ha visto, pero cuando la cosa sube en el aire, hay poder que la impulsa. Y hay poder que la explota, pero la gloria es cuando la cosa brilla alrededor y todos están maravillados. Entonces hay el poder, la gloria y su efecto en la gente que observa lo que está sucediendo ahí. Entonces tenemos tiempo, lugar, tenemos persona y evento, y tenemos poder, gloria y efecto. Y usaremos estas categorías para entender las historias del Antiguo Testamento mientras las vemos. Ahora, mencionamos que la historia es realmente la historia de Dios en un viaje con el hombre. Y al ver al período del Antiguo Testamento, es muy interesante que el tiempo involucrado es, si toma la cronología bíblica, tenemos un poco más de 4,000 años entre el tiempo que tenemos la historia de Adán y el tiempo de la venida de Jesucristo. Como 4,000 años. Ahora, si usted sabe algo acerca de lenguajes, el lenguaje ha cambiado.
Cada lenguaje, si usted estudia la historia de ese lenguaje hace 400 años, cualquier lenguaje que usted hable, usted probablemente tendría problemas en entenderlo si usted oyera a alguien hablar ese lenguaje hace 400 años. Los lenguajes crecen y se desarrollan. Y por supuesto el lenguaje en el Antiguo Testamento crece y se desarrolla. Es por eso que tengo en eso mi doctorado. Y podríamos tomar mucho tiempo en eso, pero sería aparte de lo que estamos tratando de hacer aquí. Las historias del Antiguo Testamento cubren un largo periodo de tiempo. Ese es mi punto. Y hay muchas culturas que están representadas en la Biblia. Aún el pueblo de Dios, por un tiempo fueron nómadas. Ellos viajaban a lugares donde podían encontrar pasto para sus ovejas y para su ganado, donde pudieran encontrar agua. Ellos se movían de lugar a lugar. Ellos nunca se establecieron en ciudades. En un periodo de tiempo, ellos entraron en la tierra de Canaán, por ejemplo, y empezaron a tomar ciudades, y ellos continuaron como ganaderos. También a empezar a construir ciudades y vivir en ciudades. Y ellos se volvieron ganaderos, lo cual es totalmente una categoría diferente de cultura. La cultura de los ganaderos es diferente de la cultura nómada, en la cual solo vivían viajando con sus ovejas. Y también está el tiempo cuando ellos se convierten en una nación. Y hay una nación con un rey, etc. Una cultura totalmente diferente. Y hay muchas culturas diferentes. Mucho tiempo y muchas culturas diferentes. Y todo esto junto lo hace muy diferente para entender, a menos que usted realmente se enfoque. Es difícil entender cómo todo esto podría encajar en un tema común, pero así es, porque tiene un autor común. Dios sopló aliento en los hombres que escribieron las Escrituras. Entonces tenemos a Dios en un viaje con el hombre, en un lapso de tiempo y culturas. Pero también hay diferentes cambios sociales, económicos y políticos, a los cuales ya aludimos. Hay está la cultura social, la forma en que la gente se relaciona uno con otro. A veces es muy masculina en su naturaleza y en otras ocasiones empieza a cambiar. Hay esclavos al igual que dueños de esclavos. Y el pueblo en ocasiones fue esclavo, y en la economía a ellos no les va muy bien, y en otras ocasiones les va excelentemente bien. Entonces, diferentes cambios económicos y políticos. A veces este pueblo estuvo bajo el régimen de otros reinos, y a veces ellos se regían a sí mismos y aún regían sobre otros reinos. Y al ver los cambios sociales, económicos y políticos, vemos que hay muchos asuntos diferentes que están involucrados en todas las historias del Antiguo Testamento. Pero ahora hay también muchos autores. Ahora, por eso quiero decir, Dios inspiró a muchos hombres diferentes quienes escribieron las Escrituras. Y como ellos escriben, usted toma un poco de tiempo con sus escritos, usted puede realmente ver que la gente que escribió las Escrituras tenían diferentes personalidades. Sus personalidades eran diferentes. Compare a Oseas con Isaías, o compare a Isaías con Jeremías, y sus personalidades son totalmente diferentes. Y las Escrituras fueron escritas por mucha gente diferente, quienes tenían diferentes personalidades. Y Dios está bien con una personalidad humana expresando su palabra, porque Jesucristo mismo fue un ser humano y Él tenía una personalidad humana. Aunque Él era Dios, Él tomó la forma de hombre, y Él tenía una personalidad que era diferente a la de Pedro y diferente a la de Juan. Y usted ve a Juan, quien era un hombre de Dios. Su personalidad era totalmente diferente a la personalidad de Pedro. Y su personalidad es reflejada en la forma que hablan, de las cosas que ellos vieron en Dios y las cosas que ellos observaron en sí mismos al haber visto a Dios, y las cosas que ellos observaron a su alrededor en la luz de la santidad de Dios a quien ellos habían visto. Y hay un tema en la historia del Antiguo Testamento, y esa historia es Cristo, Jesucristo mismo, escondido en profecía. Y al avanzar hacia el cumplimiento de esa profecía, las varias profecías diferentes que toman un elemento diferente en cada etapa en la historia, nosotros estaremos yendo hacia el cumplimiento de esas profecías.
en Jesucristo mismo. Y diremos más acerca de eso al avanzar a través de las historias diferentes que están ahí. Pero quiero introducir, básicamente, lo que estaremos haciendo primero en la historia de la creación. La primera cosa que queremos notar: yo solo quiero que pensemos acerca de Dios antes de que Él creara cualquier cosa. Alguien me preguntó una vez, ¿dónde vivía Dios antes de que creara al cielo? Mire, el cielo no es eterno. ¿Dónde vivía Dios antes que Él creara al cielo? Mi respuesta a esa pregunta es muy simple. Dios vivía en sí mismo. El Padre vivía en el Hijo vivía en el Padre, en el compañerismo o la vida del Espíritu Santo. Dios es uno, pero Él no está solitario, y Él no está solo. Dios no creó el mundo y al hombre para que Él pudiera tener un compañero. Él estaba totalmente realizado en sí mismo. Dios estaba solo, pero no solitario. Y Dios es amor. Él no creó la humanidad para que Él tuviera a alguien a quien amar. Dios es amor. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre en el compañerismo del Espíritu Santo. Y al mirar a Dios antes de la creación, nosotros podemos ver que todo lo que Dios necesitaba, Él lo tenía en sí mismo. Pero para poder entender esto, yo quiero que se me una en una pequeña imaginación, si me hace el favor. Hay un fenómeno interesante en lo que llamamos deleite. Jonathan Edwards, quien fue un teólogo en los Estados Unidos hace muchos años, uno de los más grandes teólogos de América, él describió al Espíritu Santo como el placer del Padre en el Hijo y el placer del Hijo en el Padre. Esta idea del placer me intrigó y empecé a buscarla en las Escrituras y descubrí algo. El Dios que adoramos está complacido. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. El Padre que adoramos es un Dios feliz. No adoramos a un Padre triste. No adoramos a un Dios gruñón. Nuestro Dios es feliz. Él está teniendo un buen día. Ahora, veamos a la eternidad, antes de que Él creara a la humanidad, aún antes de que Él creara el cielo. El Padre vio al Hijo y se complació en lo que Él vio. Ahora, la naturaleza del placer es que el rostro de usted se ilumina cuando usted está complacido. Usted realmente puede verlo en la gente cuando ellos no están bien y usted les trae aliento y ellos empiezan a complacerse, su semblante cambia. Y el Padre se complació en el Hijo y el Hijo vio el rostro del Padre iluminarse. Y usted puede ver a Jesús diciendo, «Oh, mi papá me ama, Él tiene placer en mí». Y entonces el Hijo empezó a complacerse en el hecho de que su Padre tenía complacencia en Él, lo cual hace que el rostro del Hijo empiece a iluminarse. Y después el Padre vio el rostro del Hijo iluminarse y dijo, «Oh, a mi Hijo le gusta cuando me complazco en Él», y la iluminación en el rostro del Padre incrementa. Mire, la gloria del rostro de Dios está relacionada a su placer. Podríamos tomar un poco de tiempo en eso más tarde. Pero el Hijo entonces vio que el placer del Padre incrementó y su placer incrementó. Ahora, imagínese conmigo la eternidad con un incremento continuo de placer. Esa es la imagen que tengo de la eternidad, antes de que Dios creara el cielo y la tierra. Pero un día el Padre fue al Hijo y básicamente dijo, tenemos algo bueno sucediendo aquí. Esto que tenemos es muy bueno, y no es justo que lo mantengamos para nosotros. Construyamos un lugar y hagamos una criatura que pueda recibir de nosotros para que este placer incremente aún más. Y el propósito de Dios en la creación fue para entrar en relación con eso que Él había creado y obtener su placer de la tierra. Y cuando glorificamos a Dios, esto es básicamente que estamos complaciéndonos en el hecho que Él se complace en nosotros. Y eso, en mi mente, es una imagen antes de la creación. Y cuando veamos a la creación misma, estaremos descubriendo algunas cosas acerca de lo que eso significa en relación al hombre, por ejemplo, Adán y Eva, etc. Pero el amor y el pacto, el Padre pertenece al Hijo y el Hijo pertenece al Padre. Ese es el concepto del pacto.
El pacto de matrimonio es un buen ejemplo. Mi esposa es mía, ella me pertenece, yo soy su esposo, yo soy de ella. Nos pertenecemos el uno al otro. Y el padre pertenece al hijo y el hijo pertenece al padre. Y ahora nosotros como criaturas pertenecemos a Dios y Dios nos pertenece a nosotros, lo cual es una idea muy diferente de la forma que muchas religiones piensan. Y veremos eso un poco más. Pero en adición a una pertenencia mutua, la cual está relacionada al pacto, nosotros también tenemos gozo y gloria, de las cuales ya hablamos. Gozo. Nuestro Dios es un Dios gozoso. Él danza y se remolinea sobre aquellos en los que se complace. Ahora, también ese gozo es su apreciación del otro. Gozo y apreciación por la gloria que el Padre vio en su Hijo y la gloria que el Hijo vio en el Padre. Ahora el concepto de shalom, la cual es la palabra hebrea para paz, shalom y sábado. Mucha gente piensa que sábado es yo trabajé mucho y necesito descanso. Pero ese no es el concepto del sábado en el Antiguo Testamento, aunque hay descanso. El concepto es un poco diferente. Cuando lleguemos a la historia real de la creación, usted verá esto claramente, y eso es que la idea de la creación es que Dios ha unido a sus criaturas en tiempo y en geografía. En un tiempo y un lugar, Él se presentó a su pueblo, y ellos estaban en paz, y ellos estaban en descanso de sábado. Y veremos esos asuntos un poco más mientras avanzamos. Y tenemos descanso de sábado, en paz y en descanso uno con el otro. Ahora, descubriremos al continuar hacia el cumplimiento o el desarrollo de esta historia en particular, continuaremos y empezaremos a descubrir que toda la historia es el hombre entrando y saliendo de esta paz, dentro y fuera del verdadero sábado, como fue intencionado, dentro y fuera del compañerismo con Dios, y hay muchas luchas que vienen como resultado de eso. Y estaremos viendo al desarrollo de la historia de esta relación entre Dios, quien es amor, el Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, en el amor del Espíritu Santo, este Padre quien ama, quien está en paz con sí mismo, y tiene descanso sábado en él mismo, tratando de traer esa paz, ese descanso, ese gozo en la creación. Y también queremos ver el por qué Él haría eso mientras avanzamos en eso. Y ahora quiero que veamos a Génesis capítulo 1 y quiero brevemente introducir lo que haremos en nuestra siguiente sesión. Si solo se une a mí, usted notará que Génesis capítulo 1 empieza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, había algo de caos. La historia de la creación empieza con caos. Dios la creó, pero aún todavía no la había ordenado. Dios creó los cielos y la tierra. La creación no es solo la tierra. El cielo y la tierra. Y el cielo no solo estrellas, pero el cielo mismo, como normalmente pensamos de él. El cielo y la tierra fueron creados, y ellos tienen una relación el uno con el otro. Pero en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. No estoy seguro si los cielos lo estaban, no lo dice. Yo tengo una sospecha que los cielos estaban bien. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, esta palabra sobre es como una gallina sobre sus huevos para que empollen. En otras palabras, el empollamiento de los huevos es el trabajo de la gallina, y el Espíritu Santo está sobre lo que Dios había hecho para traer vida y para traer orden, porque la intención de Dios no fue que el caos fuera eterno, Él lo iba a poner en orden. Y al ver la propia introducción de la historia de la creación, descubrimos claramente
que la introducción de Dios es más allá de lo que Él hizo al principio. Ahora notaremos ese tema a través del Antiguo Testamento. Cuando Dios hace una obra que no terminó, Él empieza una nueva fase de la obra que está haciendo. Y cuando históricamente esa obra llega a su fin, no es el fin. Él va hacia otro fin que estaba en su mente aún antes que Él creara los cielos y la tierra, y continúa hacia adelante de este caos a el orden que Él tiene en mente cuando Él realmente creó. Y este ir y venir entre el caos y el orden en camino al caos y el caos en camino al orden, eso es gran parte de la historia de Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento. Oremos. Padre, sabemos que usted es un Dios de amor, y usted no empezó a amar cuando usted envió a Jesús, su Hijo. Usted era amor antes de que creara los cielos y la tierra, y le pedimos que abra nuestro corazón, abra nuestra mente, abra nuestro espíritu, para recibir una revelación de su amor. Muéstrenos cómo recibir su amor, y permitamos que su amor sobreabunde, así como amamos a sus otras criaturas. En el nombre de Jesús. Amén.